Gracias, señor presidente. Bueno, en la noche de hoy vamos a tratar el presupuesto. Voy a empezar haciendo una comparación con lo que fue el presupuesto 2024. Por ahí algunas cosas van a ser repetitivas con respecto a la sesión anterior y a la asamblea que tuvimos hace un ratito. Para hacer una comparación, el presupuesto 2024 fue de 11.565.029.844. El presupuesto del 2025 que plantea el Ejecutivo es de 31.033.153.015. Esta diferencia tan abismal entre un presupuesto y otro da una diferencia del 168,3% más de lo que contemplaba el presupuesto del año pasado. Eso equivale a 19.468.123.171. La verdad que nos parece un número totalmente absurdo, sumamente irrespetuoso para el ciudadano de Salto, más allá sabiendo que la perspectiva para la inflación del 2025 ronda entre el 18 y 35%, que ya lo mencioné en varias oportunidades, y haciendo una comparativa, si calculamos el máximo, que fuese el 35% de inflación, el presupuesto es casi 5 veces más. Y si lo comparamos con el 18%, es un poco más de 9 veces el presupuesto. Es realmente una locura. Creo que el Ejecutivo no la ve, como quien diría el dicho, ¿no es cierto? Realmente estamos en un cambio de era. Estamos en donde el gasto público realmente hay que checarlo. Estamos lamentablemente levantando un país que había deudas por todos lados. Cada tarro que se destapaba había deudas. Y hay que creer un poco en cuidar el dinero. Y cuidar el dinero del Estado habla de cuidar el dinero de la gente, de los contribuyentes, de la gente que trabaja. Sabemos que el dinero del Estado no es un dinero propiamente dicho de una persona, es el dinero de todos. Entonces hay que tener mucho respeto a la hora de poder administrarlo y de manejarlo, y creemos que se está malgastando mucho. Por ejemplo, vamos a hacer un resumen del presupuesto de gastos por inciso del 2024, lo que es el 2025. El Departamento Ejecutivo de Conducción Superior, el 2024 fue 3.600.836.326. Lo que es el 2025, 8.752.428.945. Ahí tenemos una diferencia de 5.151.592.169. Por ejemplo, lo que es la infraestructura de vivienda y servicios públicos, el 2024 fue de 2.059.873.195, lo que es el 2025 es de 4.786.814.655, es un aumento de 2.726.941.460. De lo que es Hacienda, 803.236.672 pasa a ir a 2.135.706.706. Lo que es la Secretaría de Gobierno, 1.140.234.210 a 2.819.666.957, que da un aumento de 1.679.432.747. Realmente vemos gastos desmedidos. Por ejemplo, lo que es el personal, tenemos 15.873.413.865, que es un poquito más de la mitad del presupuesto, lo que se gasta en lo que sería sueldo de personal. Estamos hablando acá, hay que contemplar un Estado eficiente, un Estado más austero. Acá se está haciendo todo lo contrario, lamentablemente. Después, otra cosa que nos llama mucho la atención es en el presupuesto los ítems otros. Lo que es el ítem otros
lleva 730.595.636. Realmente es una locura lo que es el ítem otros, que no lo especifican, es un montón, y o casualidad es en donde en algunos ítems se gasta mucho, pero mucho, son números, estamos hablando de 19 millones de pesos, en algunos ítems más todavía. En la mayoría por ahí lo que es dirección de ambiente, cultura, llama mucho la atención. Vemos también otros indicadores, como por ejemplo lo que es el taller de artesanía se lleva 1.881.600 y el hogar de niños 1.800.000. Realmente no tiene lógica que se le dé lo mismo prácticamente, excepto por 81.000 y pico de pesos de diferencia, taller de artesanía comparado con el hogar del niño. Realmente es una, no tiene lógica ni comparación. Lo que es, por ejemplo, dirección de educación, hay un ítem que dice 600.000 pesos anuales en alquiler de edificios y locales, que nos da unos 50.000 pesos por mes. No sé, pásenme el dato donde consiguen un alquiler de ese valor. Después lo que es la planta de empleados, bueno, subió 24 personas. Lo que es contador, por ejemplo, primero se impuso un 6,5 sueldos, luego quedó un 5,5 comparado con el 2024 que era 4,5. Lo que es tesorero de 5,5, quedó en 4,5, lo que era el 2024 con respecto a un 5,5, por ejemplo. Lo que es director, primero un 5,5, después quedó en 4,5. Al año pasado era un 3,5. Jefe de compra, un 5,5 primero, luego quedó un 4,5, a lo que era el año pasado un 3,5. Vemos que se están haciendo usos discrecionales de aumento de sueldo en lo que es todo lo que es el ejecutivo y jerarquías, pero realmente no contemplan la labor, señor presidente, y eso me acongoja mucho, de los empleados municipales, que hacen una gran labor, que es lo que siempre digo, son los que levantan la municipalidad, porque realmente son quienes le dan luz al municipio, son los empleados municipales. Creo que no lo están premiando como se merecen. El sueldo básico, por ejemplo, de un personal de servicio son 155.000 pesos, 168. Esto es no contemplando los bonos y los demás, que no es remunerativo ni entra en el IPS, que es lo que sería jubilación, indemnizaciones y accidentes laborales también. Un personal obrero, 159.524. Personal de enfermería, 168.570. Personal auxiliar y de seguridad, que tanta labor hacen, 163.544 pesos. Un personal administrativo, 163.544. Realmente son sueldos precarios que no llegan a cubrir la canasta básica. Hoy estamos hablando de que el salario mínimo vital y móvil es de 280.000 pesos y la canasta básica es de 353.154 pesos. Realmente yo le preguntaría al intendente y al ejecutivo, ¿qué haría cobrando ese sueldo todos los meses? Si se pudiese pagar una prepaga, si pudiese vivir con este sueldo. Pero no, se aumentan el sueldo de ellos. Como siempre, con los privilegios, ellos. Y el personal municipal, miren lo que gana. Realmente da lástima, porque son sueldos muy precarios para toda la labor que hacen y que siempre están a disposición del municipio. Si nos vamos, por ejemplo, a comparar con el sueldo del presidente de la nación, hay gente de la planta política de acá de Salto que está ganando hasta 6 veces más del sueldo del presidente. O sea, realmente es una locura. Es realmente una locura. Después, leyendo un poco sobre los objetivos que hablaba el presupuesto, veíamos algunas frases de nuestro bloque, limpiar residuos de bolsas rotas. Bueno, frente al basural se ve que no han recorrido por ahí porque no se puede más de lo que es bolsas de la basura, residuos, lo que es los caminos linderos, pasa hacia la ruta de arrecifes, lo que es la contaminación que da la planta de residuos sólidos urbanos. No cumple la planta de residuos sólidos urbanos con los servicios sanitarios, porque es un basural a cielo abierto, es sumamente insalubre para el personal que trabaja ahí, se quema la basura, es sumamente contaminante para nuestro medio ambiente, atrae roedores, eso hace que el personal que trabaja ahí en la planta de residuos sólidos urbanos esté en contacto con plenas enfermedades,
no se contempla tampoco la salubridad de los empleados de los residuos. La planta purificadora de agua, que está medio terminal, prácticamente es como un filtro entre lo que deposita el atmosférico ahí y el río, porque eso va directamente todo el río sin contemplar ningún tipo de filtro o algo, lo que hace que el agua potable no sea potable en Salto, y es una lástima. Lo mismo con el bañario, que tal vez necesita obras, no solamente pintando escaleritas, mesas y balcones, se puede llegar a cubrir la seguridad que necesitan en lugares como es el bañario, el camping. No pasan los regadores, como ya lo he mencionado con la ordenanza fiscal e impositiva con respecto a la contraprestación de las tasas. No se limpian, no hacen corte de pasto como corresponden, los zanjones son peligrosos, vemos los barrios con barro podrido, se pudre el agua, las alcantarillas las vemos rotas. Lo mismo vimos un ítem de objetivo que decía disposición final de recibo de mantenimiento e información actualizada para proteger el medio ambiente, cuando siguen quemando y enterrando la basura como se hizo toda la vida. Y acá no estamos viendo reflejado ese objetivo, ¿no es cierto? Que ya lo hemos visto en el presupuesto del año anterior. No es que es algo nuevo para hacer en el 2025. Luego vemos que dice un ítem de servicio de vigilancia. Hay direcciones y secretarías que tienen este servicio. Entonces, cuenta con vigilancia privada. ¿Por qué no confían en la vigilancia del ciudadano, como un ciudadano común, ¿no es cierto? Eso también es algo que nos llama mucho la atención. Y después, bueno, en una parte dice política estricta de intimación a deudores y seguimiento del caso hasta que paguen. Lo mismo dijeron el año pasado que iban a hacer un poco más foco esto para poder incentivar un poco al contribuyente a que pueda pagar las tasas. Y no pasó. No pasó por un tema de incentivo. En lo que es Hacienda, por ejemplo, se gastan unos 40.846.087 pesos en papel para computación. Unos 11.496.835 en fotocopias, más de 20 millones en útiles de escritorio, 76 millones en sistemas computarizados y unos 30 millones en equipo de computación. Son un total de 179.292.057 pesos en sistemas que son totalmente obsoletos y viejos, y más que nada que ahora con el tema de la digitalización, habría que ser un poco más austero y un poco más ahorrativo a la hora de malgastar tanto en papeles. Y bueno, y entonces en una de esas con Iván, como estábamos un poquito analizando el presupuesto, ya que nos pusimos a jugar un juego. Adivina adivinador le pusimos. Adivina adivinador quién soy. Porque veíamos algunos ítems en el presupuesto en donde teníamos que adivinar, porque no veíamos, estaban a mitad de las palabras. Que cabe recordar que se lo pedimos al equipo contable que nos notifique a qué referían estas menciones, a ver, que hablaban de millones y millones de pesos, y nunca nos fue respondida, como siempre ha pasado. Por ejemplo, mantenimiento y reparación de vías de, puntito suspensivo, no se llegaba a leer más. Repuestos, accesorios y herramientas, puntito suspensivo, no se dejaba leer más. Mantenimiento y reparación de maquinarias, puntito suspensivo, no se respondía más. Alquiler de maquinaria, equipos y medios de, no se respondía más. Útiles menores médicos, quirúrgicos y de, tampoco. Equipos de transporte, tracción y, tampoco. Estudios, investigaciones y proyectos de, tampoco. Construcciones en bienes de dominio, tampoco. Así que bueno, eso realmente lo destacamos, y dentro de estos también nos pareció que tenían valores también bastante altos, y bueno, y no se llegaba a contemplar la frase. Entonces realmente la labor del concejal para este tipo de cosas se hacía muy difícil, porque era como sondear un poco en adivinar qué podía llegar a hacer, qué podía llegar a decir. Así que bueno, eso es un poco la referencia que hacemos a lo que es el presupuesto. Y volvemos a ver lo mismo, que no se resigna, no vemos resignación de algo por parte del Ejecutivo, no vemos un presupuesto austero. Vemos que este presupuesto realmente es el fiel reflejo de la casta política, porque la verdad que acá no se deja ningún privilegio, se abusan completamente del ciudadano. Vemos un presupuesto muy irrespetuoso con los valores que están pactando, y vemos un excesivo gasto público en esto.
Creo que hay que tener un poquito más de autoridad en estos tiempos en donde son tiempos de ahorro. Así que llamo a los concejales de este cuerpo también a la reflexión, a que puedan replantearse un poco este presupuesto y desde ya que de este bloque no anticipo que no vamos a acompañar de ninguna manera. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Sánchez. Bueno, tengo la concejala Mayra, entonces,